Existe un mito muy arraigado que nos obliga a proteger el vínculo sanguíneo por encima de nuestra dignidad, bajo la premisa de que la familia es primero. Sin embargo, cuando el árbol familiar está podrido por dinámicas de control, invalidación o abuso silencioso, el colapso físico es la última señal que nos da el cuerpo. Hola, soy Emmanuel Flores, soy psicólogo. Quédate hasta el final del video porque vamos a hablar cómo cortar ese árbol genealógico, porque es el único camino que te lleva hacia tu salud mental estable. Pero antes vamos a analizar la psicología detrás de las familias tóxicas y cómo el distanciamiento es un acto heroico y no egoísmo. El mayor obstáculo que viven las personas que han crecido en un núcleo familiar disfuncional no es la violencia en sí, sino la culpa de intentar protegerse de él, porque desde la infancia se les ha educado con la idea de que los lazos familiares son sagrados e indestructibles. Esta narrativa cultural genera una profunda disonancia cognitiva en el adulto que es agredido, ignorado o muchas veces menospreciado por los padres o los hermanos. La mente entra en conflicto al intentar entender el mandato social de amar a la familia con la realidad biológica de salir lastimado cada vez que se acerca a ella. Cuando el maltrato no es físico ni evidente, sino que es disfrazado de un sarcasmo y críticas constantes sobre tu cuerpo o tus logros, demandas económicas y emocionales de manera desproporcionada, el maltrato se vuelve invisible pero crónico. La psicología clínica dice que el trauma relacional no requiere de golpes para que la autoestima se destruya. Crecer en una casa donde la vulnerabilidad es utilizada como un arma de castigo o donde tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, pensás o actuás, o a, como dicen, caminar sobre cáscaras de huevo para evitar que uno de tus progenitores explote, configura a tu cerebro para vivir en un estado de alerta permanente. El primer paso para romper este ciclo es entender de que el amor familiar no se hereda de forma automática, ni con golpes, ni con burlas, ni con maltrato, sino sobre la base del respeto. Para comprender por qué es necesario cortar los lazos con el árbol familiar, primero hay que identificar cómo operan las estructuras disfuncionales. Estos entornos no son caóticos por accidente. Funcionan bajo un sistema de roles diseñados para proteger los traumas no resueltos de los padres a costa de los hijos. Uno de los fenómenos más comunes es la asignación de roles, como el chivo expiatorio o la oveja negra. Este es el hijo que cuestiona las reglas absurdas, el que decidió estudiar una carrera distinta o el que simplemente se niega a heredar las frustraciones parentales. Es etiquetado como el problema de la casa. El sistema familiar proyecta todas sus carencias sobre este individuo para no tener que asumir sus responsabilidades. Si sos la oveja negra de la familia, tu familia no te ataca por tus defectos, te ataca por tu búsqueda de autenticidad, y esto pone en evidencia toda la disfunción del árbol. Vivir expuesto a la crítica constante y a la manipulación emocional altera significativamente tu sistema nervioso. Cuando una persona interactúa con un familiar que invalida sus emociones, el cerebro no interpreta esta interacción como una diferencia de opiniones, sino como una amenaza real a su integridad, inundando el organismo de estrés. Esto explica por qué cuando interactúas con una familia tóxica genera un agotamiento físico casi de inmediato, y es porque tu cuerpo está utilizando sus últimos recursos energéticos que usaría para huir de un depredador. Con el tiempo, el exceso de estrés va afectando los recuerdos, por lo que provoca en las personas que han vivido traumas relacionales tengan lagunas mentales o recuerden su infancia de forma fragmentada, conservando la angustia corporal y bloqueando algunos detalles de las vivencias. En las dinámicas familiares tóxicas, el crecimiento personal del hijo suele verse como una amenaza de abandono. Cuando empiezas a mejorar económicamente, a establecer una relación de pareja sana o a cuidar tu salud mental, los comentarios de un entorno disfuncional rara vez son de celebración genuina. Se disfrazan de ironía o de advertencias fatalistas para mermar tu seguridad. Este comportamiento responde a la necesidad de control. Si te vuelves independiente o seguro de vos mismo, el entorno familiar pierde la capacidad de manipularte a través de la culpa o la aprobación. La manipulación encubierta utiliza frases de lástima o de obligación moral. Por ejemplo, con todo lo que yo sufrí por vos, ahora que estás arriba te olvidas de dónde veniste. Esta frase destruye el desarrollo de la autoeficacia, haciendo que el individuo sienta que tener éxito o ser feliz es un acto de traición hacia sus orígenes. Tomar la decisión de apartarte de tu familia no es un acto inmaduro, es una decisión que te va a ayudar
a estabilizar tu cuerpo. El contacto cero se vuelve una herramienta para tu salud mental cuando todos los intentos por establecer límites han fracasado por la negación y la hostilidad del grupo familiar. Al cortar el vínculo, la persona pasa por un proceso de abstinencia muy similar al duelo por fallecimiento. El cerebro racional comprende que es necesario el distanciamiento, pero tus emociones siguen buscando validación de los padres que nunca existió. Esta contradicción genera recaídas donde el hijo intenta acercarse, solo para confirmar que las dinámicas de maltrato siguen intactas. Mantener el distanciamiento de manera definitiva permite que vuelvas a tener el control sobre vos mismo, bajando los niveles de ansiedad, estrés y empeces a reescribir tu identidad fuera de las etiquetas impuestas por el árbol genealógico. Sanar el trauma derivado de una familia disfuncional requiere que entendas primero que la biología te da los parientes, pero la conducta define a la familia. No puedes reconstruir tu autoestima o nivelar tus niveles de ansiedad y estrés volviendo al lugar donde con un comentario o con 5 minutos destruyen tu paz mental. Un ejercicio fundamental es la diferenciación. Es separar lo que tus padres te dijeron que eras de lo que sos. Si tu familia biológica está enferma de proyecciones y resentimientos, tu responsabilidad no es arreglarlo, porque los sistemas familiares solo cambian si los líderes del sistema deciden cambiar. Tu única responsabilidad es salvarte a vos mismo. La poda del árbol genealógico implica aceptar el dolor de no tener los padres que merecías y empezar a construir una familia por elección. Rodearte de vínculos basados en la seguridad emocional y el respeto mutuo le da evidencia a tu cerebro de que el mundo exterior es un lugar seguro donde finalmente puedes dejar de defenderte. Cortar el árbol genealógico no significa que te vayas a llenar de odio o resentimiento para el resto de tu vida. El contacto cero y el distanciamiento es el mejor acto de bondad y amor propio que puedes hacer por vos mismo. Es aceptar con madurez que hay entornos que no te saben amar de forma sana, y quedarte ahí intentando cambiarlo es una batalla perdida que terminará destruyendo tu salud física y mental. Si la presencia de un familiar te drena toda tu energía o la culpa te carcome cada vez que decidís no asistir a una reunión familiar, recordá que la única prioridad sos vos. Dejar atrás a todas aquellas personas que reducen tu valor personal no te convierte en un mal hijo, te convierte en un adulto que decidió sanar sus raíces para que sus futuras generaciones no atraviesen el mismo dolor por lo que él atravesó. Nos vemos en el próximo video, y si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides compartírselo a aquella persona que necesite escuchar estas palabras. Chao.